Hola, muy buenas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el programa de hoy vamos a conjuntar dos cosas que, aunque en el libro de guía médica, en el programa de guía médica, normalmente vendrían como dos cosas separadas, el caso de lo que es un juanete y lo que es la gota, pues para medicina natural viene todo o tiene el mismo origen y muy parecida manifestación también. En medicina oficial, bueno, en el cuerpo humano, pues es así, ¿no? Entonces vamos a hacer, bueno, vamos a explayarnos un poco en el concepto de estas dos enfermedades, podemos decir así, o estos dos síntomas, mejor dicho, y después daremos, como siempre, una respuesta por medicina natural. Entonces, Juanete, según dice medicina, pues, que todos conocemos, pues es una deformación de la primera falange del primer dedo, dando una desviación importante del mismo hacia otros dedos y que se produce normalmente en personas mayores y sobre todo en el sexo femenino. Por otro lado, la gota dice que es una enfermedad relacionada con el trastorno de la formación y eliminación de ácido úrico por el organismo y que las causas están producidas fundamentalmente por un aumento de este ácido úrico en la sangre que esencialmente se debe a trastornos genéticos del metabolismo de dicho ácido. Bueno, entonces sobre este particular, en cuanto, bueno, eso es una deformación que se produce, pues evidentemente en el primer dedo, en esa primera falange, tanto de uno como de la otra. Entonces, para una explicación, esta medicina nuestra que hemos estudiado tantísimos años, pues dice que tiene unas causas fundamentales y es que se producen, por ejemplo, pues usar calzado inadecuado. Pues estas, por ejemplo, ya que se debe a que estas señoras pues normalmente usan unos zapatos francamente muy estrechos y como muy afilados, ¿no? Para estar más guapas. Y entonces es por lo que tiene esa predisposición precisamente a sufrir esta deformidad. Y los factores predisponentes pues puede ser un pie plano, una longitud excesiva del primer dedo, unos trastornos inflamatorios y unos defectos estructurales congénitos. Claro, entonces a estas causas yo también puedo añadir que si le cocea un mulo, pues le da ahí precisamente pues el cachiporrazo que le da, pues también se lo puede desviar. Hombre, si le pilla el talgo, pues también, ¿no? Hombre, y si no gana las elecciones, pues también puede tener usted juanetes, porque, aunque sea mujer u hombre, porque tal disgusto que le puede desviar todo su interés y todo su propósito que usted tenía, por ejemplo, ¿no? Si le dejas un novio o le dejas una novia, pues también, ¿no? Porque, pues claro, la deja por otro chico más guapo, pues entonces, pues le salen cuernos. Pero como usted es muy vergonzoso, en lugar de salir cuernos aquí, pues le sale un cuernecito en el dedo que luego se lo tapa con ese zapato, ¿no? Quiero decir que este tema creo que no va así. Entonces dice que hay un engrosamiento lateral enrojecido y coronado por una callosidad y una desviación de ese primer dedo. Eso es lo que pasa, por supuesto que sí. Y las compresiones y las fricciones, por supuesto que dan un dolor agudo. Y si no, pues que se lo pregunten a quién sufren estos trastornos, de este juanete o de esta gota. En general vamos a mezclar las dos cosas, aunque daremos, por supuesto, una descripción pues lo mejor posible. Y hoy les voy a tener una pequeña sorpresa, porque me he divertido esta semana pues mirando unos textos muy antiguos que incluso venía una descripción perfecta, occidental, por supuesto, pues hace casi ya más de 160 años. Y entonces ha sido muy curioso leerlo para ustedes, estudiarlo para ustedes, y entonces ahora se los pondré porque creo que es un poquito bastante divertido, ¿no? Y de ahí sacaremos una conclusión lo más, no sé, lo más interesante posible, sobre todo para que ustedes lo comprendan y así sea. El tratamiento para esos juanetes normalmente pues es cirugía, dice, Y si no, pues también hay unas pequeñas almohadillas que se pueden poner entre las falanges de esos dedos. También usar calzado muy flexible e incluso después podemos ir a la ortopedia. Entonces, pues vale. Con esto yo les puedo decir que yo creo que deben de dejar tranquilo al cirujano porque, luego veremos por qué,
eso no va a dar absolutamente ningún resultado. El que le mutilen a usted esa articulación o le rebanen ese trozo de hueso que ha crecido o que se ha desviado, eso es un síntoma más, eso vuelve ese dolor a venir, y por tanto por lo menos dejen tranquilo al cirujano que se ocupe de operaciones más largas, digamos así, porque francamente eso no da absolutamente ningún resultado. Entonces, con respecto a la podagra, vamos a juntar estos dos conceptos. Podagra viene, pues, podos de pie, y agra, que significa como presa, botín, ataque o dolor pagado o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, había un autor hace muchísimos años que, pues, una fama de, pues, un buen médico, muy observador, y sobre todo hizo unas grandes descripciones de las enfermedades. Y entonces yo, pues, me voy a limitar a exponerles, bueno, a relatarles cómo los puso él, en el sentido de que podagra, que era el síntoma principal en ese pie, ese ataque agudo de gota. Ustedes ya tendrán la noción cuando sale ese señor obeso, puesto el pie encima de una almohada porque tiene una cara de pocos amigos, ¿no? Y con un dolor tremendo, ¿no? Con cara de dolor. Entonces, este Trousseau es un libro que escribió en el año 1850 y tantos. Entonces él daba describía la enfermedad en un antes y en una sintomatología en plena instauración de ese ataque agudo, ¿no? Entonces él decía que en los síntomas precursores había muchísimos trastornos gástricos, en el sentido de que el paciente o la persona tenía un apetito disminuido o irregular, y que fundamentalmente esa persona buscaba unos alimentos francamente de un sabor muy estimulante, o sea, unas viandas con especias, o sobre todo de un sabor muy ácido, para estimular precisamente ese estómago. Luego iremos el porqué. Ustedes ya vayan recordando, especias con alimentos con mucha especia y de un sabor fundamentalmente ácido. Postprandialmente, o sea, después de comer, este señor o esta señora, pues, sentía una gran pesadez y una gran plenitud en el estómago, como hinchado. Tenía muchísimos flatos o eructos nidosos, que decían entonces, ¿no? Bueno, y ahora también, como eructos sulfurados e incluso pútridos, que dependían normalmente de las saburras gástricas, de los estómagos sucios, de los estómagos forzados, porque tenían una digestión, pues, muy lenta y muy larga, ¿no? Y muy pesada. Respecto a los trastornos nerviosos, que los había evidentemente, pues sentían mucha pesadez de cabeza, en la parte frontal sobre todo, les pesaban mucho los ojos, y también tenía cierta ineptitud por el trabajo intelectual. Eso, imaginemos que tendría que ser así, ¿no? Muchísima excitabilidad nerviosa, inquietud moral y cambios singulares en el genio. Bueno, claro, entonces, cambios singulares en el genio, sobre todo para las personas que tenían alrededor, ¿no? Se hacía muy susceptible e irascible. Desde días antes del ataque se les agriaba sin motivo el humor. Con respecto al aparato urinario, pues tenían una orina de color encendido, como una arenilla como rosa fuerte, así nos dice este autor. Y el paso por la uretra se convertía en sensaciones de dolor, calor y fuerte escozor. Con respecto al aparato visual, pues tenía, pues, una franca oftalmía. Bueno, la palabra oftalmía, si yo les digo que tenía el paciente ojos de besugo, así como muy abultado, pues entonces con eso lo van a entender perfectamente bien. En el aparato dental era muy frecuente y muy fuerte el rechinar de dientes, de tal manera que los gastaban casi hasta los alveolos. Y en el aparato vascular se observaba una tumefacción particular de las venas de la parte interna de la pierna, en esta zona. Entonces ya tenemos que ir, con esta descripción tan magnífica, tenemos que ir ya recordando los conceptos de
esa pesadez, ese dolor de cabeza, esa estimulación por el gusto, tendencia hacia alimentos muy ácidos o con mucha especia, y fundamentalmente también esos ojos de besugo y esa tumefacción de esa circulación más externa, más venosa. Con respecto al aparato neuromuscular, los enfermos se quejan de temblores, estremecimientos, calambres y sacudidas convulsivas. Entonces, él decía, porque estos textos venían en latín, muchos de ellos en latín, entonces este autor decían que totum corpus es podagra, o sea, como que todo el cuerpo es podagra, está invadido, aunque se manifiesta solamente en el pie como último dolor, pero todo el cuerpo estaba comprometido. Entonces, en el establecimiento de la enfermedad, en el ataque agudo, dice, el enfermo se acuesta, se duerme tranquilamente, lo que se dice samnus lecto somnoque colmititur, ¿no? Cuando de pronto, entre las 12 y las 3 de la madrugada, le despierta, también otro dato, ¿no? Entre las 12 y las 3 de la madrugada, le despierta un dolor que ocupa ordinariamente uno de los dedos gordos del pie. Bueno, si llaman a ser los dos dedos del pie, pues entonces eso ya es para replantearse incluso vivir, ¿no? Que parece o que da la sensación de una torcedura de la articulación, el osium dislocatio, ¿no? Dolor desesperante que resiste a todas las drogas, hasta que, después de esa agudez, disminuye por la mañana. Luego decía el sub galli cantum. Sub disminuye, gallo, cantum cuando canta el gallo. Disminuye cuando canta el gallo. Sobre las 5 de la mañana aproximadamente. Al igual que la fiebre, que también disminuye la fiebre local y los escalofríos que le acompañan. Se establece entonces una ligera transpiración y el enfermo goza de un ligero sueño. Al recaer la tarde, este ataque pues vuelve otra vez a comenzar, ¿no? Dice, la sensación de este dedo suele ser extrañas y frecuentes, algo así como una invasión desde el dedo gordo hasta la garganta del pie. Entonces, este autor ya llama a esta zona precisamente garganta del pie. Bueno, mucho antes a esta zona se le llamaba también la garganta del pie, por los viejos que decían a este punto GG, ¿no? GG significa precisamente garganta del pie, en este punto de la articulación, en ese meridiano de estómago. Así como una invasión desde el dedo gordo del pie hasta la garganta del pie. Ora parecía como agua helada, ora plomo ardiendo. Posteriormente existe una hinchazón edematosa y que posteriormente ayuda a caminar de una forma vacilante, con cierta parestesia o con una sensibilidad muy disminuida o incluso anulada de la planta del pie. El primer ataque, ya va concluyendo, el primer ataque suele ocurrir en invierno, hacia los últimos días de enero o principios de febrero. Y los paroxismos, o sea, la repetición de los ataques repetidos, lo hacen antes o después, es decir, en otoño, a finales de ese otoño o comienzos de la primavera. Dice, y el por qué lo ignoro, dice el autor, textualmente. Entonces, afortunadamente yo me he alegrado mucho, yo les tengo que pedir perdón por darles tanto rollo, digamos así, ¿no? Pero que, bueno, esta semana yo me he divertido mucho, espero que les haya transmitido esa diversión por incluso haber leído latín, ¿no? Bueno, que ahora ya también lo han quitado, creo, de las escuelas, ahora es más importante, supongo, otras cosas, pero eso me ha hecho estudiar mucho más animado y luego, por supuesto, muy animado para contarles estas historias, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que este autor, con toda sinceridad y toda honestidad, ha dicho que el porqué de tantos síntomas que hay en el cuerpo no ve ninguna relación. Entonces, ahora nosotros sí que vamos a relacionar, ¿no? Afortunadamente. Entonces, el tratamiento pues, era pues, a base de colchico. Entonces, desde año 1800 no sé cuántos hasta hoy no ha cambiado en absoluto porque, como decía este autor, y quizá hoy no se reconoce por la medicina que todos conocemos, pues quizá falte un poquito esa honestidad y no se sepa por qué, pero a partir de hoy creo yo que sí que vamos a interpretar este tema, ¿no? Entonces no ha cambiado porque la base, si no está bien hecha o no está bien estudiada, por más que estemos formando,
pues va a ser así como unos cimientos en unas arenas movedizas, ¿no? Entonces, este tratamiento es el colchico, que primeramente pues era el colchicum, el variegatum, pero que, y como en la actualidad, es a base de colchium autumnale, o el colchico de otoño, lo que es también colchicina, vamos. Y se hacía una fórmula a base de sulfato de quinina, extracto de digital y extracto de simiente de este colchico de otoño. Pues 2 o 3 píldoras por día, pues 5 días seguidos. Quiero decir que estos eran unos medicamentos precisamente para combatir, y no les faltaba razón, sintomáticamente, pues la parte más fundamental. Por supuesto, una sulfato de quinina para quitar ese calor tan grande, ese extracto de la digital para aumentar más esa fuerza de corazón, y por supuesto este extracto de simiente, quitar un poco todos los excedentes de ese metabolismo de hígado, precisamente. También se usaba pues veratrina y sobre todo sangría, y ya empezamos ya con las sangrías y con los purgantes como la coloquintida. Y también aquí habla de unas fumigaciones de tabaco en los periodos fundamentalmente entre las crisis o en periodos intercrisis, de tal manera que a la persona se le rodeaba el pie con unas toallas o unos trapos o lo que sea, y se quemaba mucho tabaco y ese humo que entraba a partir de ahí. Entonces ahora ya comprenderán, cuando hablábamos en cierto sentido, que cuando hablábamos en otro programa, ¿no?, que imaginábamos una cueva sin salida por el otro lado, entonces ahí se metían unos malhechores, aunque esa cueva era majísima, ¿no? Entonces ahí se metían unos malhechores, entonces, claro, meternos hasta adentro, como no sabemos, y está todo oscuro, no sabemos qué enemigo tenemos, pues quizás sería más inteligente e incluso más fácil para nuestra vida, para preservarla, el hacer humo en la boca de esa cueva, digamos así, para esperarlos y luego asfixiados, y cambiando su metabolismo y medio mareados y todo eso, pues salían todos esos enemigos, ¿no? Cuando hablábamos del tema de los hongos, cuando decíamos que una mujer sería bueno que fumase por su vagina, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, yo me alegro mucho de que, aunque sea hace muchísimos años, yo lógicamente no había nacido, y ustedes tampoco, pues haber encontrado este pequeño párrafo sobre las fumigaciones del tabaco. Entonces, por lo menos, ya que estamos hablando o ya estamos escuchando tanto de lo mal que va el tabaco, etcétera, etcétera, por lo menos aquí hay algo que parecía ser que entonces servía, ¿no? Decía también este señor que es muy importante la regularidad rigurosa de las horas de ingesta de todas las comidas, ¿no? Entonces ustedes creo que ya entienden bastante sobre ese particular. Tomar cerveza ligera, como la que se fabrica en Londres. Bueno, cuando se fabricase entonces, pues supongo que aquí ahora en España pues también se fabrica, estamos hablando de hace siglo y medio nada menos, ¿no? O casi 2 siglos y pico. Abstenerse de los inmoderados placeres del amor y las vigilias prolongadas. Ejercicio moderado, paseo a pie o a caballo. Entonces, ustedes ya, estas palabras que aparentemente son sencillas, y creo que lo son, pues paseo a pie y luego a caballo, ustedes ya han escuchado el año pasado, creo, pues tantos programas cuando hablamos del caballo, la significación que tenía orgánica y la sensación que nos daba sus meridianos, ¿no? Entonces, este señor, por su experiencia, por lo que observaba y luego nos lo dejó para que por lo menos algún loco tonto pues lo leyese, pues entonces aquí yo me alegro bastante, ¿no? Entonces ya estamos interpretando, aunque sea un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, todas estas significaciones. También recomendaba acostarse temprano para madrugar. Entonces decía que era una terapia radicalis, ¿no?, basada en el régimen, como el método o reglas de gobierno, orden de prioridades que se prescriben a las personas sanas o enfermas, bien para prevenir, bien para curar.